Esta fruta que tengo aquí, señores, que a propósito huele muy rico, se llama etrog. No, no es un limón, aunque parece un limón, es el etrog. Y esta fruta es muy importante para el pueblo judío a lo largo de la historia. Y ya les voy a explicar el significado histórico que tiene el etrog para nosotros los judíos, que esta es una fruta que nosotros utilizamos durante la fiesta de Sukkot. En este momento los judíos estamos celebrando una fiesta que se llama Sukkot, que en español lo llaman fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Y el punto es que utilizamos este etrog. Pero yo quiero hablarles a ustedes un poco del aspecto histórico del etrog. Lo que ustedes ven en pantalla, señores, es una moneda, o la foto de una moneda, de judíos del siglo II. O sea, es una moneda que tiene casi 2000 años. Y ustedes pueden ver en la moneda el etrog. Esta moneda tiene una inscripción en hebreo en Ktav Ivri, que es una de las formas de escritura del hebreo, que es por la libertad de Israel, etc. Y nosotros vemos que acá está el etrog. Es una fruta, imagínense, tan importante es que las monedas judías que acuñaban ponían el etrog. Así es de importante esta fruta. ¿Pero por qué? Antes de la fiesta de Sukkot van y se compran, se acaban judíos. Esto es en Estados Unidos, de hecho. Y se expone el etrog, ven el pitamen encima. Y un etrog, señores, puede llegar a valer hasta, no voy a exagerar, yo antes creía que era cientos de dólares, pero puede llegar a valer miles de dólares. Un etrog. Así salió en un artículo esta semana en las noticias en Israel, que hay personas que pagan miles de dólares por un etrog y están dispuestos a pagarlo, etcétera, porque esto es una mitzvah, esto es un precepto que se puede, que es importante, es un precepto de la Torá. Así es de importante esta fruta. ¿Pero por qué? Vamos a hablar de esto, pero primero quiero hablarles un poco de lo que era la guerra de las monedas. Esto es algo que no muchas personas conocen, pero la guerra de las monedas fue una de las manifestaciones más importantes durante la revuelta de Bar Kokhba. ¿Qué es esto? Hace unos 2000 años, ya casi, lo que ocurrió fue que Roma ocupaban Judea. Les recuerdo, nosotros los judíos vivimos acá en la tierra de Israel y esta zona se llama Judea. Yo vivo en lo que se conoce como Judea y había sido ocupada por europeos, por romanos, para ser exacto. El Imperio Romano vino, ocupó esta zona y ellos ocupaban nuestro territorio. Lo que ocurrió es que el pueblo judío trató de expulsar a la ocupación romana, a estos colonialistas que se tomaron nuestra tierra, y los judíos hicieron una revuelta, una gran revuelta, pero por desgracia, y pues el ejército romano era muy fuerte, los romanos aplastan la revolución judía, matan a muchos judíos y así es como se acaba la revuelta judía. Así destruyen Jerusalén y es una de las peores tragedias, en mi opinión, la peor tragedia de los últimos milenios de historia del pueblo judío. Pero lo que ocurre es que después de unas décadas, los judíos nuevamente se levantan contra Roma para tratar de vencer a los romanos y expulsarlos de la tierra de Israel. Y el que lideró la revuelta contra Roma se llamó Shimon Bar Kokhba. De hecho, su nombre era Shimon Bar Kosiba, pero su digamos, apodo era Shimon Bar Kokhba. Y él, lo que el rey Bar Kokhba hizo es que él lideró la revuelta contra Roma. Él logró vencer al ejército romano en muchas zonas, en Beitar. Hay también disputa de zonas de Jerusalén que tomó. Pero el punto es que los romanos, ellos tenían estas monedas. Les quiero mostrar en pantalla. Esta es una moneda de la época del emperador Adrianus Caesar. Ese es el emperador Adriano, que era el emperador en Roma durante la época de la revuelta de Bar Kokhba. Es decir, el emperador romano que dominaba era Adriano y los judíos, liderados por el rey Bar Kokhba, estaban luchando contra el ejército de Adriano para poder liberar nuestra tierra, para poder liberar Judea de las manos de la ocupación romana. Y lo que ocurre es que las monedas de los romanos tenían como el perfil, ¿sí? Como el retrato de sus emperadores, de sus césares. Y esa es una moneda encontrada en Judea, de hecho, de Adrianus. ¿Qué pasa? Que en el judaísmo nosotros no podemos tener como este tipo de imágenes y mucho menos de un ídolo, porque los emperadores romanos, ellos se creían dioses, ellos creían que eran dioses encarnados o que eran hijos de vírgenes, como era el caso de Octavio, Marco Aurelio, que ellos creían que los emperadores romanos eran dioses o semidioses, hijos de dioses, literalmente, que sus madres habían sido embarazadas por dioses, y por eso es que tener monedas con este retrato sería idolatría. Por eso, ¿qué hacían los judíos? Los judíos, cuando lograban derrotar al ejército romano y tomaban esa zona, ¿sí? En la revolución, en la revuelta de Bar Kokhba, ellos tomaban las monedas del enemigo
o sea, las monedas romanas, las aplanaban con un sistema que es como para acuñar la moneda, la aplanaban la moneda y volvían a imprimir la moneda con otra nueva estampa, con la estampa judía. Es decir, esta era una guerra ideológica, era una guerra no solamente de territorial, sino una guerra de ideas, porque si tú tienes la moneda del lugar, tú también tienes como el control, tú estás dando el mensaje de que no solamente quieres el poder político, sino que tú tienes un poder de todo el Estado, de todos los órganos del Estado, que es también parte de eso, la economía. Entonces, esa es la guerra de las monedas. Les muestro básicamente lo que hacían los judíos. Tomaban las monedas. Estos son los dos reversos, ¿sí? De las monedas de Adrianos. Ellos las acuñaban, los judíos, y sobre las monedas ya aplanadas hacían las nuevas estampas. Ese es el templo de Jerusalén. De hecho, acá, acá se ve también, este es el etrog, de hecho se ve uvas, como simbología judía, ¿sí? El aceite y letras en hebreo de Chtavivri, como les comenté. Esto dice en el año 2 de la liberación de Israel, ¿sí? Paréntesis. Hay el término Israel y el término judíos, son términos, digamos, intercambiables perfectamente. Los judíos somos Israel. Les recuerdo eso. Los judíos en el siglo II se sabía eso, se decía eso. Incluso en el Nuevo Testamento se refieren a los judíos como la casa de Israel, las ovejas perdidas de Israel, etc. Entonces, por eso es que dice que eso es en el año 2 de la liberación de Israel. Entonces, eso es la guerra de las monedas. Esto es un dato interesantísimo, pero acá es donde quería mencionarles que uno de estas monedas, pues uno de los diseños de la moneda es este mismo, ¿sí? Que tiene el etrog, que es esto. Señores, el etrog es una fruta que tiene una representación histórica muy grande. De hecho, acá les doy un dato curioso sobre esto. En los textos judíos, esto está en la Mishnah. En la Mishnah, en el tratado de Sukkah, se menciona, hay uno de los tratados de la Mishnah que está, hay una discusión entre los sabios de Israel de cuántas ramas debe tener un lulav, una das y una gaba. El punto es que una de las opiniones es la de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, él era el líder ideológico durante la revuelta de Bar Kokhba. Él era como el rabino de Bar Kokhba. Es decir, el rey, el militar, el que aspiraba a liberar Judea, se llamaba Bar Kokhba, y su rabino, su líder ideológico, era Rabbi Akiva. Y por eso es que, curiosamente, la arqueología encontraron una moneda, las monedas, pues, de Bar Kokhba, que tenían la forma del lulav como lo dice Rabbi Akiva. Esta es una demostración histórica de el apoyo ideológico que tenía Rabbi Akiva con Bar Kokhba y que Bar Kokhba se inspiraba por la forma ideológica de Rabbi Akiva. Esto es solo un detalle de, digamos, cómo la historia corrobora lo que es el Talmud y la tradición judía. Solo para que lo sepan, quiero mostrarles a continuación otras muestras arqueológicas que se han encontrado con el etrog. Acá se ve la menorá y el etrog. Lo que les voy a mostrar son desde... Un segundo me muestro. Les voy a mostrar ahora mosaicos y digamos grabados sobre donde se ve el etrog desde la época del siglo I romana hasta la época del Imperio Bizantino y un poco posterior. Entonces se puede ver acá un etrog y acá se ve el lulav, un shofar. Acá se puede ver también el etrog. Ustedes pueden ver, etrog, incluso en grabados. Abajo puse donde se ha encontrado, si esto es en Roma. Es decir, no solamente era en Judea, ¿no? El concepto del etrog trascendió las fronteras de Israel. Pueden ver incluso la inscripción en griego. Acá se ve también, acá. Esto se encontró en Roma, el etrog. Se puede ver acá, esto es en Tiberia. Esto también en Tiberia son mosaicos que se han encontrado en los pisos de sinagogas. ¿Sí? Señores, la misma. Acá, esto, el etrog. Lo mismo de hace 2000 años y mucho más, obviamente 3000 años. Acá. Etrog. Eso es en Séforis. Esto ya es Asia Menor. El punto es que, señores, ¿por qué el etrog es tan importante? Quiero mostrarles un midrash. Esto es midrash alajá. Que esto lo trae el Sifra. Muy interesante, que dice así. Les muestro a continuación. Paréntesis, todo lo que les mostré es para mostrarles que el etrog ha tenido una presencia histórica muy grande en el pueblo de Israel. ¿Sí? No es que es una fruta que de la noche a la mañana los judíos se inventaron. Bueno, ¿qué fruta tomamos? ¿Qué nos inventamos? Bueno, el etrog. Y así apareció. No, señores, esto tiene razón histórica. Literalmente acuñaban monedas para demostrarle a Roma que los judíos tenemos presencia en nuestra tierra. Y uno de los símbolos para representar esta independencia, esta autonomía judía, era el etrog.
El etrog representa muchísimo más que simplemente una fruta para hacer un ritual así, en una sukkah, en una cabañita. Es mucho más que eso. El etrog representa parte de nuestra libertad nacional como judíos. Entonces les muestro, esto es un midrash que dice, esto está en el Sifra. Dice, Ben Azai dice, Hadar, bueno, paréntesis, está escrito en la Torah que ¿cómo se le llama el etrog en la Torah? Esto está en Levítico capítulo 23, versículo 40. Dice que, ¿cómo se llama el etrog en la Torah? Se le dice Pri Adar. Pri Etz Adar es el término que usa. Y Adar, que es Adar, eso lo traducen como hermoso. Pero acá Ben Azai nos dice, Adar, que dice que vive, Hadar, el que vive. La palabra dar en hebreo es vivir, como habitar, como alguien que habita. La palabra, por ejemplo, dirá en hebreo se dice apartamento. Adar, la misma raíz. Que vive, algo que vive en su árbol todo el año. Una de las características del etrog, señores, es que vive en su árbol todas las estaciones. En todas las estaciones del año ustedes pueden encontrar el etrog en los árboles. Eso es algo que no ocurre prácticamente con casi ninguna fruta en la tierra de Israel, porque es una tierra muy con climas muy drásticos muchas veces. Entonces, esto, señores, es una característica tan impresionante del etrog que incluso los europeos, cuando los primeros contactos que hubo entre europeos y judíos, esto impresionó mucho a los europeos. Les muestro acá a continuación. Este es un texto de Teofrasto que él trae sobre la historia de las plantas. Y él cuenta que cuando él encontró estas frutas, que él no lo llama etrog, sino que lo llaman como la manzana persa, la manzana media, pero da una descripción de lo que es el etrog, esta manzana entre comillas. No les voy a leer qué dice, pero acá básicamente Teofrasto le explica lo impresionante que es esta fruta. Como es muy extraño que no se, digamos, se encuentran todas las estaciones, etcétera. De hecho, la descripción del etrog está en los siguientes parágrafos, no solo en el 1, sino también hasta el 3. Pero el punto es que quiero mostrarles dónde está este precepto en la Torah. Este precepto en la Torah, como les dije, Levítico 23:40, se menciona Pri Etz Adar, ¿sí? El fruto del árbol hermoso. Ya dijimos, Adar no solamente es hermoso, sino que se puede entender como la fruta que vive en el árbol todo el año, ¿sí? Es una enseñanza. Pero aquí, fruto del árbol hermoso, hay una discusión en el Talmud. Y esto es como el punto que quería decirles en este video, porque lo que les voy a decir a continuación es una de las demostraciones de la tradición judía, de por qué la tradición oral del judaísmo es tan impresionante. Acá les muestro, esta es una parte que está en el Talmud, en el Masejet de Sukkah, en el Tratado de Sukkah, que dice así. Los sabios están discutiendo esta palabra, Pri Etz Adar. ¿Qué significa Pri Etz Adar? Señores, esto es una discusión del Talmud, ¿sí? Eso es algo que se registró en el Talmud, es una discusión previa, pero ¿cuál es el fruto del árbol hermoso? Pri Etz Adar. Entonces acá están hablando Pri Etz Adar, fruto del árbol hermoso. ¿Qué es? Es decir, es un árbol que el sabor de su tronco y el sabor de su fruto son iguales. Es decir, el etrog. Señores, el etrog tiene una característica que si ustedes lo comen, no puede dejar de oler. Es muy rico, en verdad. ¿Será que hace un perfume de etrog? Yo creo que sí. Que el etrog, si ustedes comen el etrog, no lo voy a comer porque si no lo daño para su cot. Pero si una persona lo come y uno prueba una rama de un árbol de etrog, tiene el mismo sabor. Entonces por eso es que está escrito así. Pri Etz Adar. No está escrito solamente fruto hermoso. La Torah no escribe fruto hermoso, no escribe Pri Adar, sino fruto árbol hermoso. Porque el fruto sabe como el árbol, ¿sí me entienden? Por eso en la Torah, señores, no hay una letra de más, no hay una letra que sobra, sino que acá nos está diciendo que el fruto del árbol hermoso, como que ambos tienen el mismo sabor, ese es el punto. Y por eso acá el Talmud está diciendo, ¿cuál es este fruto que tiene un árbol hermoso? Es el etrog. Porque su árbol, su árbol sabe igual que la fruta. Pero acá el Talmud hace una pregunta. Hey, un segundo. ¿Cómo sabes que es el etrog? ¿Cómo sabes que cuando la Torah dice un fruto de árbol hermoso se refiere al etrog? Solo porque sabe igual la rama. Hay otras frutas que saben así. Por ejemplo, el pilpel, el pimiento. El pimiento también eso el Talmud lo menciona. Hay una discusión larguísima que hacen los sabios para tratar de definir cuál es esta fruta, etcétera, y empiezan a decir refutaciones los unos a los otros. No puede ser que esa la razón, porque también el
el pimiento es una fruta que tú la pruebas y tú pruebas la rama y saben a lo mismo. Entonces quizás es el pimiento, quizás es el pimiento, en vez de estar haciendo con el etrog así todo el ritual de Sukkot, debimos haber hecho esto. En las monedas de Bar Kokhba, quizás Bar Kokhba debió imprimir el pimiento, quizás, o en los mosaicos. Pero entonces luego continúa el Talmud y empieza a refutar también la idea del pimiento. No puede ser porque Etzadar es hermoso, etcétera. Empieza a detallarlo. De hecho, en el Talmud de Jerusalén es aún más impresionante porque trae explicaciones más midrashicas, ¿sí? Más del midrash, que dice como lo ametim y alelu. O sea, es muy amplia la discusión, pero acá es donde viene una explicación más, que esta es como muy, a mí me pareció interesante, solo para que vean como que los textos talmúdicos tienen en cuenta un conocimiento muy amplio que dice así. Ben Azai dice, están discutiendo los sabios, ¿sí? Uno de estos sabios es Ben Azai, para argumentar que es el etrog. No leas Adar, como les devuelvo acá, Adar, ¿sí? Como hermoso. No leas Adar, sino más bien léelo Idur, como en el griego se le llama Idor al agua. Les explico que lo que Ben Azai está diciendo es que, no señores, Adar se puede entender como la palabra Idur. Idor en griego es una de las formas de decir agua. Idor. De hecho, también en español se puede decir, por ejemplo, hidráulica, ¿sí? Hidro, y un hidrante, ¿sí? Porque es por agua. Entonces, y pregunta acá Ben Azai, ¿y cuál es esa fruta en base de la que crece las fuentes de agua, ¿sí? O sea, que no solamente, porque el etrog no solamente necesita de aguas de lluvia, puede con todos los tipos de agua. El etrog es porque hay frutas en la tierra de Israel, en la climática de aquí, que necesita un tipo de agua específico. Pero el etrog con cualquier tipo de agua puede, con cualquier tipo de idor. Y ese es el etrog. Entonces acá como que empieza a traer el Talmud una discusión muy amplia. No la voy a poner toda porque es muy larga, pero mi punto con todo esto es el siguiente. Imagínense esta escena. Los sabios del Talmud debatiendo. Así, digamos, están en su casa de estudio, en su círculo, los más grandes sabios diciendo, no, pero es el etrog, y no, pero ¿qué tal si es esto? Pero si está escrito tal cosa, y empiezan a debatir horas, porque esta discusión es larguísima. Y al final, los sabios de Israel dicen, ok, llegamos a la conclusión de que la fruta que se menciona en Levítico 23:40 es el etrog. ¿Qué pasa? Salen los sabios, y todo el público esperando, ¿sí? Esperando que los sabios terminen de discutir. Y sale los sabios y dicen, damas y caballeros, después de discutir por horas, llegamos a la conclusión de que la fruta mencionada en Levítico 23:40 es el etrog. Llegamos a esa discusión talmúdica. Y esta es la conclusión. Señores, ¿qué creen que fue la reacción de la gente? La gente, yo me imagino que dijeron algo como, señores sabios de Israel, ¿qué venimos haciendo por siglos? Porque esta es una discusión talmúdica, pero es que ya el etrog tiene, les mostré mosaicos, que son mosaicos previos a los registros del Talmud. Previos. Señores, esta fruta ya la usa, o sea, yo me imagino que el pueblo le dijo a los sabios algo como, ok, pero ya sabíamos esto. Es una fruta que ya usamos. Hay mosaicos que lo demuestran. Hay monedas de Bar Kokhba que lo demuestran. No es algo nuevo. No es que, y este es el punto del video, en verdad este es el punto del video, no es que se volvió el etrog porque lo dijeron en el Talmud. No. Al revés, ya era el etrog, pero los sabios de Israel discuten en el Talmud para explicar la razón de por qué es el etrog. Es decir, el Talmud no viene a fijar algo nuevo, el Talmud viene a recopilar y explicar el racional detrás de la tradición oral. Ese es el punto, que el etrog, estos señores, es una fruta que ya sabíamos que es el etrog. En Sukkot, esta es la fruta que se hace. En la fiesta de las cabañas, esta es la fruta que utilizamos. Ya sabemos eso, pero lo que hace el Talmud, que los sabios de Israel también sabían eso, todos lo sabían, y la muestra es que la arqueología lo demuestra, porque estas referencias arqueológicas son previas. El punto aquí de por qué hay estas discusiones talmúdicas no es para inventarse algo nuevo, porque yo he escuchado eso, que las personas dicen, no, el Talmud son doctrinas de hombres, son leyes que hicieron para ponerle más peso al ser humano. Empiezan a hacer un montón de cuentos que no entienden que la tradición oral de Israel es milenaria y el Talmud lo único que hizo es recopilar esta tradición oral y discutir el racional detrás de la tradición oral. Ese es el punto del Talmud. Y este es algo que quería venir al video. Explicarles que
el racional detrás de la tradición judía, o por lo menos de textos como el Talmud, es tratar de explicarles a los lectores la lógica que hay detrás de los preceptos, el racional, el método de pensamiento, las estructuras de pensamiento, las aspiraciones, la lógica que hay detrás, porque las cosas ya las sabemos. El pueblo judío viene haciéndolo por siglos. Flavio Josefo menciona al etrog. Flavio Josefo menciona cómo Alejandro Janeo le tiran etrogim en la fiesta de Sukkot y casi lo linchan lanzándole frutas de etrog. Hay muchas referencias. Esto no es algo nuevo. Pero lo que hace el Talmud por eso es recopilar la tradición oral y explicar la lógica. Señores, otra muestra de esto es justamente aquí. Estos se encontraron en las cuevas de Qumran hace 2200 años. ¿Saben qué es esto? No, no son piedras, son cajas de tefilín. ¿Qué son tefilín? Los tefilín son cajas que los judíos nos ponemos para rezar. Quizás ustedes han visto que para rezar nos ponemos una caja acá, una en el brazo, y que son como cubos de color negro. Señores, esto se encontró en las cuevas de Qumran. Esto es antes de la era común, siglos antes de la era común. ¿No les parece muy loco que los judíos y en Qumran, los que estaban en las cuevas de Qumran eran sectas, señores? No era como los fariseos, no era sino que era una secta metida en cuevas. Hasta los judíos más, digamos, sectarios, separados, hasta ellos utilizaban tefilín, incluso ellos. Esto, señores, es algo que de la tradición oral que tenemos en Deuteronomio capítulo 6, en las Biblias hebreas, en el versículo 8. Ukshartem leot al yadeja, que lo atarán como señal en sus manos y como una señal entre sus ojos. Es esto mismo, es los tefilín. Entonces, señores, esta es una muestra de cómo los tefilín no es un invento que apareció de la nada, sino que judíos desde hace milenios utilizaban tefilín. La arqueología lo demostró. No, ese es un invento del Talmud. En el Talmud, los sabios inventaron que son cajas. Señores, o sea, el Talmud se redacta siglos después de lo que se encontró en Qumran. Ese es el punto. Entonces, señores, este video era para mostrarles cómo el etrog, esta fruta, representa muchísimo más. Esta fruta es una muestra de cómo el pueblo judío tenemos una historia muy amplia y la cuidamos, la custodiamos. Y es por eso que el etrog representa no solo para nosotros hoy en día, también para los judíos de hace 2000 años representaba ese símbolo de libertad nacional, la tierra de Israel, como esa aspiración de un mundo mejor, etc. Eso es lo que implica. Y por eso es que, solo paréntesis, que solo piénsenlo ustedes de esta forma. ¿Quién tiene la tradición de la Torá? Porque si la Torá fue entregada en hebreo a un pueblo específico, tiene sentido que si ese pueblo continuó una tradición tan sólida, al punto tal de que los rituales que se encuentran hace milenios son los mismos que cuidamos hoy en día, entonces tendría sentido que este mensaje de la Biblia lo custodiamos los judíos, los que cuidamos el idioma, los que cuidamos el mensaje, cada letra, cada sentido de la Torá. Por eso es que yo recomiendo a las personas que si ustedes quieren estudiar Torá, lo recomendable es que estudien a partir de una fuente judía, no de una fuente de personas que ni saben del tema, ni saben de lo que hablan, no tienen un pepino de idea y empiezan a hablar de, yo qué sé, los reptilianos, ¿no? Es que van a venir dos dinosaurios a pelear. ¿Sí? Una confusión total con el Midrash sobre Yov, el Behemoth y el Leviatán, lo que sea. Pero y empiezan a decir, señores, no, es que el libro de Génesis, la serpiente era un reptiliano. Y empiezan a decir un montón de cosas que no tienen sentido. No, señores, aprendan Torá del pueblo que recibió la Torá, el pueblo judío. Y recuerden, ustedes como humanidad también tienen parte en este sistema. Si ustedes cumplen las leyes noágidas, ustedes como no judíos cumplen las leyes que se le entregó a Noé y a sus hijos después del diluvio, son las leyes noágidas, ustedes toman parte en todo esto, porque Dios le entregó también a la humanidad leyes, y le hizo un pacto con ustedes, eso está en Génesis 9, y esas son las leyes noágidas. Entonces, con ayuda de Hashem, que ustedes cumplan las leyes noágidas, tomen parte en esto, y bueno, nada más, hasta aquí, espero que sean alegrías para todos, y nada más, saludos, feliz Sukkot para todos.